Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Tech Dive. El día de hoy es un buen día para las cámaras de cine, en especial para Sony. Acaban de lanzar la nueva cámara de cinema digital Burano y la verdad es que está bien interesante. Si quieren saber más, bienvenidos a Tech Dive. Si quieres saber de manera sencilla y rápida las especificaciones de Burano, es una cámara de cine digital de 35 milímetros full frame con un sensor de 8.6K. Es importante mencionar que no es el mismo sensor de la Venice 2. Otra cosa muy interesante es que este sensor habilita la función de autofoco en esta cámara de la línea cine alta. Otra cosa sensacional es que es la primera cámara en montura PL en estar estabilizada en el formato de tipo IBIS. Cuenta con una bahía doble de CF Express tipo B y esto habilita la posibilidad de grabar hasta 150 minutos en 8K en formato DCI 17:9 con estas memorias de 2 teras cada uno. Otra cosa muy interesante de la Burano es que pesa 2.4 kilogramos, tiene por supuesto entradas XLR, tiene 2 puertos SDI, puerto HDMI y el menú es como muy estandarizado al estilo de Venice y también de la línea FX. Otra cosa interesante es que tiene ISO dual nativo 800 y 3200, por supuesto 16 paradas de rango dinámico y todo esto por un precio de $25,000, lo cual la coloca entre la FX9 y la Venice 2. Ahora sí vamos a hablar más a detalle y mucho más tranquilos de cada una de estas especificaciones. Lo primero que quiero destacar es que el cine digital ha evolucionado de manera fantástica en los últimos años y cuando pensabas en una cámara de cine tenía que tener 2 o 3 cosas importantes. La primera, por supuesto, es un formato de grabación lo más cercano a la no compresión o sin compresión. En este caso, Burano tira a 16 bits con este formato propietario de Sony XOCN que te permite tener una excelente latitud en tu imagen y también te permite poder corregir los colores de manera fantástica. La ciencia de color de Burano es la misma ciencia de color que tenemos en Venice, en la Venice 2 por supuesto, pero una cosa muy interesante para todos aquellos que tienen ya una FX9 o una FX6 o incluso una Venice 2 es que esta nueva Burano se integra perfecto al sistema de color, es decir, tienes estas mismas características de imagen que te permite integrarla a tus producciones de manera inmediata. Otra cosa muy interesante es que este ISO dual nativo es idéntico al de la Venice 2, lo cual habilita a esta Burano como una cámara perfecta para documental todoterreno. E incluso en algunas pruebas que vi el día de hoy podemos observar que Burano, incluso teniendo unas 3 o 4 paradas por abajo en exposición, el tipo de ruido y el tipo de cualidades de colores en la piel se conserva bastante bien. Entonces esta Burano se convierte, por lo menos para mí, en la cámara perfecta para el tipo de trabajo que yo hago. A mí me gusta mucho documentar esta increíble escena de música electrónica que hay a nivel nacional e internacional, sobre todo aquella escena que le gusta tocar con máquinas en vivo. Y regularmente cuando hago estas coberturas no sé muy bien a dónde voy. Realmente vas a estudios con poca luz o en eventos, todo ese tipo de cosas, y recordemos que tener la flexibilidad de un formato tan interesante como es el formato de 16 bits de Sony XOCN permitiría, o por lo menos para mí, habilitaría este formato de ir un poco más confiado en cómo mi rango dinámico lo puedo ajustar en diferentes situaciones. Otra cosa indispensable que tiene Burano para los documentalistas es la inclusión por primera vez en una cámara de tipo PL de IBIS, este sistema que te permite estabilizar el
sensor. Y esto es muy importante porque cuando estás haciendo algún tipo de documental, cuando estás siguiendo a algún artista, cuando estás siguiendo las actividades de algún tipo de escena, regularmente no tienes el tiempo para establecer una toma más ortodoxa, es decir, normalmente no hay forma de poner ni un tripié, a veces vas en un gimbal, a veces vas en diferentes herramientas para evitar ese clásico movimiento, y el tener una cámara que tiene un estabilizador y que además te permite la inclusión de lentes de tipo PL, es decir, abres lo mejor de dos mundos. Y creo que esta Burano tiene justo ese punto medio en ser una cámara que está preparada para producciones grandes, es decir, tienes herramientas como SDI o tienes estas herramientas de Ethernet, puedes conectarla, tiene un puerto lateral para conectarla a la corriente de 12 volts, es decir, está preparada para ambientes de producción rudos. También está preparada para desmontarle todo, ponerle un monitor, un par de CF Express cards y una batería V-mount y viajar con el mundo, por el mundo con ella. Y esto es lo que me parece muy divertido. Sobre todo siendo usuario de Sony, teniendo la FX3 o la FX30 que está por allá, lo que hemos visto es que te permite una integración muy veloz a sistemas de producción. Otra cosa que quiero mencionar que está fantástico de la Burano es que su tiempo de encendido, y escuchen esto, su tiempo de encendido es 2 segundos. Es decir, en 2 segundos puede estar tomando, y además tiene otra cosa bien divertida que tiene caché, es decir, puede grabar previamente hasta 10 segundos en formato 8K. Ideal para documentalistas porque realmente tú cuando estás en locación o cuando estás filmando un behind the scenes, no sabes cuándo va a suceder este momento interesante. Y que tengas una herramienta que esté preparada grabando previamente cambia toda la escena. Es una realidad que a muchos directores de fotografía no les agrada mucho el concepto del autofoco, y lo entiendo en múltiples niveles. Primero, porque los foquistas son artesanos y reaccionan de manera más sutil y humana a la respuesta del foco. Pero, por supuesto, Sony tiene uno de los sistemas de autofoco más importantes en la industria, incluso diría que es el líder en esta categoría indiscutiblemente, y esto habilita a que puedas utilizar tu cámara, por ejemplo una FX3 y demás, en esas situaciones que se les conoce como run and gun, es decir, sin tanta preparación o sin la necesidad de tener otro operador mientras estás utilizando tu cámara. Esto habilita a meterte a condiciones que sería imposible tener a alguien detrás de ti, como en conciertos, todo ese tipo de cosas, documentales, en fauna, por ejemplo, donde estar 2 o 3 horas para tomar una buena captura es indispensable. Todo esto hace que cuando anuncian esta Burano con autofoco, muchas personas van a tener esta sensación dividida, diría yo. Algunos van a amar que tenga este autofoco, otros lo van a odiar, pero yo creo que es importante mencionar que las herramientas están dispuestas ahí para que tú elijas si las quieres utilizar o no. Es decir, puedes quitar el autofoco y utilizar este gran maravilloso panorama de ópticas que ya existen para cine, pero en el momento en que lo necesites y lo tengas, es muy bueno poderlo ocupar. Creo que esto es lo que hace una diferencia en algunas de las otras cámaras de cine, en las cuales desarman quizás un poquito más y le dejan solo lo esencial, y de a veces como que tienes que implementar o comprar otros sistemas que habiliten estas posibilidades. Hablando de posibilidades, a la Sony Burano le integraron el autofoco con toque asistido por inteligencia artificial. Hace algunos días en mi plataforma de TikTok, un usuario hizo el comentario de que Sony se está viendo beneficiada por estos usuarios que están haciendo vlogs, y eso está haciendo que crezca la compañía, y en esencia está totalmente en lo correcto. Este tipo de nuevos usuarios que son bloggers, que son influencers, que
que se están grabando continuamente han sido un excelente campo de estudio para encontrar qué herramientas se pueden integrar a la cinematografía digital. Y el uso de la inteligencia artificial es algo indispensable en estos días en los nuevos tipos de producción, ya sea asistiendo el enfoque, ya sea generando diferentes panoramas, y en vez de estar batallando en contra de la inteligencia artificial como herramienta de apoyo, el hecho de integrarla puede deshabilitar o más bien ayudarnos a crear cosas más fantásticas. Este nuevo sensor de la Sony Burano tiene diferentes formatos de captura, por ejemplo a Full Frame 8.6K tanto en 16:9 como 17:9. También tenemos 6K y 4K a 16:9, también incluso Full HD, y también tenemos formato Super 35 en 5.8K, también muy interesante, e incluso tenemos un formato en 4K 17:9 que llega hasta 120 cuadros. Es decir, es una cámara que te permite la flexibilidad de tener diferentes formatos de captura para integrar, por ejemplo, formatos anamórficos y, por supuesto, diferentes frame rates en diferentes sabores y estilos de captura. Una cosa muy interesante que vi reportada en varios videos es que no tiene esta sensación gelatinosa como podrían tener otros sensores un poco más lentos, es decir, comparte con la Venice 2 esta idea de tener un excelente y rápida lectura y captura en el sensor, por lo cual ahí estás completamente cubierto. Otra cosa muy interesante es que le integraron 4 LUTs que son ideales para poder entregar tu material de manera más sencilla y rápida. El clásico Teal and Orange, también un LUT un poco más cálido, por supuesto un LUT un poco más frío y un LUT vintage. Es decir, están integrando algunas otras soluciones para que este tipo de cámaras se puedan integrar a producciones más veloces, como podría ser el broadcast o incluso los documentales deportivos que normalmente tienen una respuesta del mismo día. Si ustedes ven la NFL, si ustedes ven algún otro tipo de deporte, en menos de 24 horas, incluso la Fórmula 1, en menos de 24 horas tienes una imagen y un pietaje que es sensacional. Por último y no menos importante, recordar que esta cámara, además de tener montura PL, también tiene montura E. Esto también habilita a que tengamos las mejoras que tienen nuestras cámaras de tipo FX, por ejemplo, la compensación de este movimiento, este respiro que tienen ciertos lentes, lo encuentras ahí. También tienes una pantalla touch que te permite visualizar tu pietaje o tu toma con este clásico sistema Cine AI, y también por supuesto tienes agregados los filtros ND de manera electrónica al más puro estilo de la FX6. Es decir, esto me parece sensacional en la Burano, que complementa una línea, y para los que $65,000, $70,000 más todo el equipo suena ilógico comprarse una cámara de cine, pero quieres tener la habilidad de tirar documentales o algún tipo de comerciales un poco más elaborados. Creo que la Sony Burano tomará un lugar fantástico que ya tenían otras marcas. Por ejemplo, podríamos poner a competir la Sony Burano con la V-Raptor 8K VistaVision. Serían como dos modelos a ponerlos a competir, y ambos en la misma región de precios de $25,000. Decir $25,000 suena una verdadera locura para un cineasta independiente, pero creo que para un pequeño estudio, un espacio de trabajo o como una inversión en tu carrera de cinematógrafo es algo muy interesante. Leo, ¿a quién le recomendaría la Burano? Bueno, principalmente a dos tipos de personas.
La primera o el arquetipo 1 sería a esos estudios que quieren dar el siguiente paso en su producción, que tienen ya un ecosistema de trabajo bien cimentado y que pueden acceder a ese tipo de cámaras como una inversión y ponerla a trabajar todos los días. Y también le recomendaría esta cámara a documentalistas que ya se han acercado a el ecosistema de Sony, es decir, esas personas que ya tienen una FX6, una FX3. Esta cámara sería un paso natural para seguir evolucionando tu imagen, sobre todo porque heredan todas las buenas habilidades de este tipo de cámaras como la FX3. Entonces te permite dar este siguiente paso y una evolución natural sin perder la idea de que puedes seguir integrando las otras cámaras a tu ecosistema, y sobre todo si ya tienes una nutrida colección de lentes en formato E o montura E, sería un paso completamente natural y entendible, porque los menús se parecen un montonal, porque la forma en exponerlos se parece un montonal o es la misma, porque la ciencia de color es la misma, y entonces digamos que ya tienes mucho avance en el workflow, que al final es lo más importante. Dicen por ahí que la cámara perfecta no existe, la cámara perfecta es la que ya tienes. Así que a seguirle dando, amigos. Gracias por haber estado el día de hoy en este lanzamiento de la nueva Sony Burano. Mi nombre es Leo Méndez y bienvenidos al estudio de TechDive. Bye.